Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Intensa la ráfaga de informaciones que llena de agujeros la madrugada de este martes 13 de abril. Entre este concierto variopinto de noticias, destaca un reportaje hecho por el diario El Nacional. En realidad, dos me llamaron profundamente la atención cuando hicimos el paneo de la prensa nacional ahora en la madrugada, preparándonos para este encuentro con ustedes. Uno es un reportaje que publicó el diario El Nacional sobre el tema del hospital de campaña en el Poliedro de Caracas. Otro es un reportaje hecho por los colegas de la prensa de Lara, el diario La Prensa de Lara, sobre el tema de cómo la emergencia humanitaria compleja más el COVID-19 más la profundidad de la crisis económica y el tema de la inseguridad está disparando ataques de pánico. Y estos ataques de pánico, a su vez, están incidiendo en el tema de los suicidios, tema que, como ustedes conocen, es una suerte de tabú, no solamente social, sino comunicacional. Tal y como lo había reseñado, por cierto, CODAP, los Centros Comunitarios de Aprendizaje, al referirse al delicadísimo tema del suicidio infantil y adolescente. Comparto con ustedes de inmediato algunos de los hallazgos de este reportaje del diario El Nacional con la firma de la colega Erika Hernández. El titular: Hospital de campaña del Poliedro de Caracas, lo que El Nacional comprobó no escapa del colapso del sistema de salud pública. El hospital de campaña del Poliedro de Caracas, creado como un centro centinela para la atención de pacientes asintomáticos y sintomáticos leves con COVID-19, no escapa del colapso generalizado que padece el sistema de salud. En medio de una segunda ola de contagios que atraviesa Venezuela, los insumos como el oxígeno son cada vez más escasos, mientras el flujo de personas que buscan atención médica se incrementa cada día. Los insumos médicos son insuficientes para la cantidad de personas que se están atendiendo diariamente. Solo hay los mínimos necesarios. Cada día llegan más personas que son referidos de otros hospitales, dijo El Nacional, un médico que labora en este centro y que pidió mantener su identidad en anonimato. Inaugurado el 31 de julio de 2020, el hospital de campaña instalado en el Poliedro de Caracas contaba, según las declaraciones oficiales, con un total de 1.200 camas distribuidas en dos áreas principales, una externa con 900 camas y una interna con 300 localidades. Para este 8 de abril del 2021, la parte externa del hospital, conformada por 24 carpas, cuenta con solo 382 camas. Bajó de 900 ofrecidas a 382, de las que solo 210 están activas. Se encuentran ocupadas en la actualidad 184 y 26 están disponibles. Debido al incremento de contagios en el último mes, este centro centinela también está atendiendo casos moderados y graves de COVID-19, pese a que no cuenta con los recursos para prestar atención a este tipo de pacientes. Hay pacientes de alta complejidad, advirtió el médico, que requieren de laboratorios específicos que se toman cada hora, camas de cuidados intensivos, un ambiente controlado y monitores, pero la estructura no tiene capacidad para eso. Para la fecha de la redacción de esta nota se encontraban hospitalizados en el área externa del Poliedro 49 personas con insuficiencia respiratoria de moderada a grave y 145 asintomáticos o con síntomas leves.
En un principio, el régimen también dijo que la instalación contaría con una unidad de cuidados intensivos y con 13 ambulancias para trasladar a los pacientes graves a los hospitales. Sin embargo, este servicio no se encuentra disponible. La cúpula del Poliedro presuntamente cuenta con 300 cubículos para atender a pacientes positivos asintomáticos, sintomáticos leves y moderados, pero el Nacional no pudo confirmar esta información porque el personal médico que labora en la parte externa no tiene permitido el acceso al área interna. El protocolo de bioseguridad dentro de estas instalaciones es muy estricto y la zona está controlada exclusivamente por personal cubano. El Nacional logró ingresar al hospital de campaña del Poliedro de Caracas y pudo comprobar que la mayoría de las instalaciones se encuentran en buen estado. Todo el equipamiento es nuevo, carpas, camas, camillas, tomas de oxígeno. Además, todas las áreas disponen de electricidad. Hay una carpa destinada a los pacientes críticos que cuentan con camas clínicas y alrededor de 50 tomas para bombonas de oxígeno. Se pueden subir hasta 20% de la capacidad de tomas de oxígeno, eso haciendo un esfuerzo entre los médicos y militares para poder brindar la atención, señaló el médico declarante. También disponen de una carpa con aire acondicionado para ubicar a los fallecidos hasta que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses disponga del cuerpo. Cuentan con una unidad móvil para realizar rayos X, pero no tienen material para entregar las placas en físico. Los pacientes deben tomar una foto a la imagen con su teléfono o el médico de guardia debe pasar por el lugar para ver la placa. Por cierto, a propósito de esto, no es extraño que no tengan en el Poliedro de Caracas material para entregar las placas en físico. De hecho, eso no lo hay en ningún hospital y en ninguna clínica de Caracas. Lo que entregan, cuando entregan algo, es un CD con el estudio. Y hay que tener un software de imagen en la computadora para verlo en detalle. Lo que sí es sorprendente, lo que sí me sorprende leer esto, es que los pacientes deban tomar una foto a la imagen con su teléfono para mostrársela al médico. Obviamente la resolución de una imagen tomada de esa manera debe ser muy poco útil a los efectos del diagnóstico. Los pacientes y el personal médico disponen de un gran número de baños portátiles, están en condiciones óptimas. En otra área del estacionamiento hay duchas improvisadas que carecen de buen mantenimiento. Una vez a la semana, personal del hospital recoge las sábanas de las camas de los pacientes y las lleva a un área de lavandería totalmente nueva en las instalaciones del Poliedro. Asimismo, alejado de las carpas se encuentra un incinerador que se usa para quemar los desechos biológicos. Aunque los insumos médicos en su mayoría son escasos, en el hospital de campaña de la capital disponen de un gran número de equipos de protección personal para el personal médico, así como de algunos medicamentos, antibióticos, sueros, dexametasona, vitaminas, aspirina, entre otros. El oxígeno es insuficiente, básicamente es el insumo de mayor escasez. Una bombona de oxígeno puede durar de 6 a 12 horas, dependiendo de las necesidades del paciente, ya que en ocasiones solo alcanza las 4 horas de duración. Todo depende también de si la válvula está buena o no. Se refieren de esta manera al llamado manómetro. Es muy complicado. Hemos visto cómo personas andan en búsqueda no solamente de la bombona de oxígeno para su familiar, sino además desesperadamente en búsqueda del llamado manómetro. Para saber cuántas bombonas se necesitan en un día, se toma en consideración el número de pacientes y la cantidad de oxígeno que requieren por hora. Sin embargo, se puede crear un déficit cuando los médicos abren cupos a otros pacientes que requieren de atención urgente. Las personas deben esperar hasta 5 días a que se abra un cupo en el área de oxígeno, que actualmente está copado. A los pacientes hospitalizados en el hospital de campaña se les garantizan las 3 comidas diariamente. Allí se le trata de prestar atención a todas las personas. Quizás no es la atención más óptima, pero es mejor que estar en casa sin nada de tratamiento o asistencia médica. Muchas de las personas que se encuentran aquí hospitalizadas son de escasos recursos y al contar con sus 3 comidas al menos pueden subir sus defensas y luchar contra la enfermedad, destacó el médico entrevistado por El Diario. Me llama poderosamente la atención, por un lado, el tono, me llama poderosamente y felicito el tono ponderado, equilibrado del reportaje del Nacional. Como ustedes ven, no es un texto hecho para condenar ni aplaudir, simplemente muestra una realidad
eh, importante. Destaca cuando, por ejemplo, señala cómo el instrumental está en buenas condiciones, es nuevo todo lo que está puesto allí, etcétera. Eso hace ese reconocimiento. Cuando señala algunas carencias, sobre todo el tema del oxígeno o el tema de la imagenología, esto de que las personas tengan que tomarle una foto con su teléfono a la placa de rayos X para que el médico lo pueda ver, se puede entender que es efectivamente una realidad y no parte de un operativo de propaganda para supuestamente desmerecer lo que está pasando en el poliedro. Yo, más allá de todo el tema administrativo, de este tema de los militares y de los cubanos, etcétera, etcétera, yo quiero darle mi palabra de saludo, de reconocimiento a todos los médicos que en el poliedro y en todos los hospitales centinelas y en muchísimos centros de salud, a pesar de los pesares, están haciendo lo que se debe hacer. Es muy complicada la situación. Cuando se baja de ese escalón hacia el nivel de los CDI, se encuentran carencias muchísimo más graves. Y bueno, no te quiero hablar de los llamados hoteles habilitados para atender a casos leves o casos moderados, porque allí la situación sí es bastante más complicada, de acuerdo a los reportes que tenemos a través del radar de los barrios y de las diversas organizaciones comunitarias de base. Pero, repito, creo que la orientación es esta que plantea este reportaje de la colega Erika Hernández en el Diario del Nacional. La situación está ya bastante deteriorada como para cargarle las tintas al dibujo del panorama. Y lo adecuado, lo útil, lo que orienta es precisamente este retrato que reconoce lo que hay que reconocer y plantea con claridad aquello que hay que mejorar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hacíamos en el pasado segmento del programa un reconocimiento a la labor de los médicos, no solamente en este hospital de campaña del Poliedro, sino en todos los hospitales centinelas y en todo el sistema, en todo el derruido sistema público de salud, y también los que están en las clínicas privadas, porque ellos están literalmente colocando sus vidas para balancear las carencias del sistema.
Así nos lo dice hoy el titular del portal La Patilla. Más de 460 trabajadores de la salud han fallecido a causa del coronavirus en Venezuela. Este, repito, es el portal de La Patilla. Hay otros titulares en la madrugada de hoy sobre este tema. Nos dicen los colegas de Efecto Cocuyo. Al menos 20 trabajadores de la salud fallecieron entre el 5 y el 11 de abril. Repito, apenas entre el 5 y el 11 de abril. Tenemos en línea al doctor Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es el coordinador nacional de Médicos Unidos por Venezuela, un voluntariado muy importante que está presente en todo el país y prácticamente en cada ciudad del mundo donde hay grupos de médicos venezolanos trabajando y también en estas circunstancias luchando contra la pandemia. Jaime, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, danos de fuente directa, de la fuente que manejan ustedes, ¿cuál es el panorama concreto de esta situación de la mortalidad en el sector salud? Hecho particularmente indignante cuando sabemos que ya en nuestro país hay una importante cantidad de vacunas, más de 500.000 vacunas chinas, una importante cantidad, bueno, una pequeña cantidad, pero cierta, de vacunas rusas también, y sin embargo vemos que siguen muriendo el personal que debieran ser los primeros en estar vacunados. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chu. Bueno, un saludo a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que están con nosotros en este momento. Bueno, nos ha tocado llevar una información porque, bueno, el oscurantismo que hay en lo que es la información sanitaria es terrible y lamentablemente no se entiende por qué. Porque si esta es una información, ustedes, los comunicadores sociales y los ciudadanos en general, podríamos tener una acción más precisa en el combate y en el llamado a la prevención de esta enfermedad y otras enfermedades también. Pero el silencio es parte de una posición que han asumido y es difícil. Para los efectos de lo que nosotros lamentablemente hemos tenido que asumir, hemos observando todo el desarrollo de la epidemia, podemos decir que esta semana que acaba de culminar es la semana donde hemos tenido la mayor cantidad de fallecidos, con 29 desde que comenzó la epidemia. Y esto corresponde a la semana 15 de la epidemia del 2021 y al compararlo con las semanas epidemiológicas del año pasado, la otra semana que tuvo un altísimo número de fallecidos fue la semana 37, que corresponde aproximadamente al 12 de septiembre, con 28 fallecidos. Esto no tenemos que verlo como que fuese una carrera, a ver quién tiene mayor cantidad. Esto tenemos que verlo y ubicarlo claramente en el momento que nos encontramos. Nos encontramos en el momento de la mayor, uno de los puntos más altos de la ola o de la segunda ola que estamos sufriendo, en donde las normas básicas hubiesen sido dotar al personal sanitario con el material adecuado, ayudar para que la atención de los pacientes sea adecuada y garantizar que los pacientes reciban lo mejor. Y el otro gran punto, haber vacunado a un mayor número de personal sanitario. Y si tomamos como cierta la información aportada, que habían vacunado hasta la semana pasada 98.000 miembros del equipo sanitario, si esa cuenta es cierta, eso corresponde solamente aproximadamente al 30% del personal del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Ahí no estaría incluido el personal del seguro, IPAME, el personal que presta servicio en los diferentes servicios médicos de alcaldía, gobernaciones, ministerios, institutos autónomos. Hacemos esta salvedad porque el número de personal activo que se encuentra registrado en el Ministerio de Salud son 315.000 personas. 98 aproximadamente es el 30%, un poquito más del 30% de esa data que sabemos que son el personal sanitario del ministerio. La data del Seguro Social y las otras datas que te nombré, no tenemos un número ciencia cierta, pero eso es una realidad. Y bueno, lamentablemente son 468 fallecidos que hemos reportado el día de ayer, con 332 médicos, 86 enfermeras, 10 odontólogos y 40 miembros de diversas profesiones
y amigos de los diferentes sindicatos que están con trabajando en el equipo sanitario. Hicimos una división para tener idea de cuántas mujeres y hombres han fallecido, y por sorpresa, y digo por sorpresa en principio porque el personal femenino en nuestro equipo sanitario es el de mayor cantidad y el más fuerte en el trabajo. En este caso, las femeninas son un 37%, representados por 171 fallecidas, y un 63% de hombres, en el sentido que son 297. Y la primera explicación que conseguimos es que es posible que los hombres tengan mayor cantidad de comorbilidad, es decir, más hipertensos, más diabéticos, más portadores de otras enfermedades, que son, como lo hemos dicho muchas veces, parte de enfermedades que disminuyen la capacidad de defensa del organismo. Y es por eso que esas enfermedades, esas condiciones crónicas, forman parte de todo ese grupo de personas que deben estar en la primera fase de una campaña nacional de vacunación. Estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, una organización no gubernamental con amplia cobertura de lo que está ocurriendo en nuestro sistema público de salud. Jaime, bueno, no tengo palabras cuando me hablas de casi 500 médicos fallecidos, casi 500 trabajadores del sector salud fallecidos en este contexto. Es un golpe al hígado para todos nosotros. Es cómo acabar no con la primera línea de defensa, sino con la única línea de defensa que tiene el pueblo venezolano, la sociedad venezolana ante esa amenaza que es la pandemia. Es realmente duro y doloroso, y recibe nuestra palabra de solidaridad y condolencia. Quisiera preguntarte por este tema que tocas en la parte última de tu intervención anterior, el tema del Plan Nacional de Vacunación. Ya el gobierno retrocedió ante lo que fue el clamor nacional por el tema de las vacunas. Reconocieron que tenían el dinero para hacer el pago al mecanismo COVAX y se puso en marcha ese mecanismo. Ahora bien, una cosa es tener la vacuna y otra cosa es aplicarla. ¿Qué conocen los médicos venezolanos? Estoy hablando de la gente que está sobre el terreno, de los hospitales, sobre este plan de vacunación. ¿Hay un plan de vacunación planteado, discutido, consensuado? ¿Existe información sobre eso en el sector salud? Amigos, realmente creo que todos estamos igual. Todos los ciudadanos, ustedes, los comunicadores sociales, si existiera un plan nacional de vacunación, lo lógico y el sentido común te dice que si tú tienes un plan, informes a los ciudadanos objetos del plan. Es decir, toda aquella persona que tiene que ser vacunada, tener una idea para cuándo le corresponde, en dónde le va a corresponder, y entender que eso va a irse cumpliendo según ese calendario que se informa a la nación. El otro gran punto es que si es un plan nacional de vacunación, tú cuando inicias una actividad como esta, lo primero, aparte de garantizar la adquisición y todo eso, tú comienzas el plan teniendo una secuencia programada de llegada de vacunas para que cuando inicies no pares y sea un movimiento continuo con llegadas continuas de dotación de producto biológico hasta que ocurre el momento de que no haya no debe llegar más productos, porque ya tú tienes programada que la semana que viene o dentro de 2 semanas vas a colocar la última dosis de la vacuna al último venezolano que se la coloque. Como podemos ver, ninguna de las dos cosas se está cumpliendo, ni se ha informado, ni hay un suministro continuo y suficiente de vacunas para que esta campaña arrancó y culmine en su momento adecuado. Y el otro gran punto es que nos dice que no hay una campaña, es los momentos que toman y hacen para vacunar. No has terminado el ciclo de vacunar al equipo sanitario, ni has llegado a un porcentaje muy alto cuando iniciaste un proceso hacia los ciudadanos de la tercera edad, un proceso que tiene sus bemoles
porque hay un hueco en ese planteamiento realizado, que hay un alto porcentaje de ciudadanos que no están registrados en el sistema que escogieron para hacer el llamado al ciudadano de la tercera edad, teniendo otro sistema, porque las pensiones de jubilación y que tiene el Seguro Social a un punto que se han ufamado en llamar, que es el mecanismo que han logrado de darle una pensión a todos los ciudadanos de la tercera edad, no lo están utilizando. O sea, es lamentable tener que decir esto, pero no hay información, Chubo, de cuál es el Plan Nacional de Vacunación ni los diferentes momentos que va a recibir vacuna cada uno de los ciudadanos venezolanos. Caramba, Jaime, estamos conversando con el doctor Jaime Lorenzo. Esto es extremadamente grave, entre otras cosas, porque esa carencia de información y este desorden, porque tal y como tú lo dices, Jaime, estamos en presencia de un desorden. O sea, no hay plan de vacunación, pero aparece el Consejo Municipal de Baruta vacunando a 500 personas en Baruta, o aparece el protector del Estado Mérida haciendo una convocatoria a personas de la tercera edad de acuerdo al registro del Sistema Patria. Es decir, no está cubierto el personal de salud cuando ya se empiezan a dar estas dinámicas sin información clara al país. Eso hasta estimula cosas tan perversas como el mercado negro, porque la gente, al no saber cuándo le toca ni cómo le toca, sale desesperadamente a buscar otras opciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú como médico, que Médicos Unidos por Venezuela le da a la ciudadanía frente a este reto que significa la exigencia de un plan nacional de salud? Perdón, de un plan nacional de vacunación. Lo primero, Chubo, es decirle a los ciudadanos que hay que tener calma. Y la calma representa entender que esta epidemia, aun con la vacuna, se deben mantener como nunca los cuidados necesarios para evitar la enfermedad. Es decir, el uso del tapaboca de manera adecuada, un distanciamiento social como nunca, y en ese distanciamiento evitar los sitios cerrados que por espacios muy de largo tiempo, es decir, más de una hora, hay que evitarlos. Y el gran punto, el lavado efectivo de las manos con agua y jabón cuando se pueda, o si no con los geles que hay. Es importantísimo que ese mensaje vaya hacia abajo, por una sencilla razón. Y la tranquilidad y la necesidad de esperar, porque no se puede, aparte del problema de estar encerrado en su casa y estas salidas y entradas por el manejo que hay de la epidemia, tampoco podemos llenarlo de la angustia de estar pendiente de una página a ver si aparece mi nombre. Eso es una manera terrible de maltratar al ciudadano de la tercera edad, crearle una expectativa y una angustia perenne diaria por ese llamado. Por favor, eso no se hace. No se debe jugar con la dignidad del ciudadano. Y esto es un llamado que hago como hombre y como profesional. Respetemos a quienes pertenecen a ese grupo que han dado tanto a Venezuela. Hay que respetarlo porque muchos iremos para allá o estaremos allá. Es una realidad de ciclos de vida. Por ende, mi querido amigo, y el mensaje para la comunidad: protéjanse, cuídense, conviértanse en héroes. Y lamentablemente, digo lamentable porque gracias que la ciudadanía dio ese paso tan grande en reclamar un derecho, también debemos recordar que es posible que esa locura de empezar el desespero de demostrar una cara hacia el ciudadano de la tercera edad haya sido producto de esa presión, porque muchos hemos estado pidiendo que se debe hacer un plan, que se debe vacunar en forma prioritaria tanto al sanitario como a las personas de la tercera edad, como a las personas con una condición crónica de salud. Del desespero en la presentación de los procesos de vacunación, lo que está quedando es una angustia, una desesperanza, y más hacia quienes le debemos un respeto absoluto, como son aquellos que han dado todo por el crecimiento de este país y por llegar a tener el país en un momento dado en los niveles donde estaba. Jaime, te agradecemos inmensamente la gentileza de haber atendido nuestra llamada madrugadora y darnos esta información y esta sugerencia de primer orden, de primera importancia. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, mi querido amigo, y saludo a todos los radioescuchas que estén conectados en este momento. Jaime Lorenzo,
coordinador de Médicos Unidos por Venezuela, llamando la atención sobre una cosa realmente peculiar. El gobierno tiene más de una década llenándose la boca diciendo que le han dado pensiones a todas las personas de tercera edad, a todo el que lo requería, a todo el que tenía derecho a ello. Por supuesto, ya sabemos que las pensiones, el monto de las mismas es prácticamente un insulto, ¿no? Habida cuenta de lo que ha ocurrido con la hiperinflación y el deterioro de la moneda. Pero, insisto, el gobierno ha dicho que toda la tercera edad tiene pensión. No utilizaron ese registro para el tema de vacunación e insisten en utilizar el llamado Sistema Patria, una plataforma en la que no está presente casi una tercera parte de los venezolanos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y cambiamos radicalmente de tema porque está ocurriendo algo, ¿cómo les digo? Doloroso, lamentable, sangriento. Esto que está ocurriendo desmiente de manera radical el discurso oficial sobre lo que está pasando en Apure. Me explico. En Apure, el gobierno dice que se está desayunando con la presencia guerrillera en Venezuela. ¡Qué horror! Están descubriendo ahorita que hay guerrilleros en Venezuela y que están sembrando minas, esas mismas minas que asesinaron a varios miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional, entre soldados y oficiales. Entonces uno escucha a Maduro, uno escucha a Reaza, uno escucha a Diosdado Cabello rasgándose las vestiduras y diciendo que sepan que vamos a perseguirlos donde estén y que no vamos a permitir que ningún grupo, etcétera, y bla, bla, bla. Pero resulta que al lado, en Amazonas, la guerrilla está operando, está funcionando y solamente en el último mes han asesinado ya a 2 maestros venezolanos, a 2 docentes venezolanos. Así lo destacan los colegas de Efecto Cocuyo. El titular dice lo siguiente: KPKP, que es una agencia indígena de noticias, confirma tortura y asesinato del profesor indígena en Amazonas. Este 11 de abril fue confirmado el asesinato del profesor José da Costa, indígena del pueblo Jibi, quien era habitante de la población de Samariapo y se desempeñaba como maestro de la escuela San Pedro Alejandrino en ese sector. El asesinato ocurrió en la zona conocida como Mina La 40 en el estado Amazonas. Da Costa fue torturado y asesinado de 4 disparos, presuntamente por miembros de grupos irregulares armados, reseñó la asociación KPKP. Comunidades indígenas y diversas organizaciones han denunciado reiteradamente la presencia de estos grupos en el municipio de Atabapo, donde ejercen el control de la explotación minera ilegal en el Parque Nacional Yapacana.
se activó la movilización ciudadana, se activó la organización no gubernamental Fundaredes, su representante en el estado de Amazonas se pudo reunir, tengo entendido, tanto con el gobernador de la entidad como con el defensor del pueblo, y tenemos en línea precisamente en este momento desde Puerto Ayacucho a José Mejías, quien es, reitero, representante de la ONG Fundaredes en el estado de Amazonas. José, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio, con la audiencia del centro del país, qué está pasando en Amazonas, cómo es esto de que en apenas un mes la guerrilla ha asesinado impunemente a 2 maestros venezolanos, en qué contexto esto se produce y cuál fue el resultado de tus reuniones tanto con la Defensoría como con el primer mandatario regional. Muy buenos días, José Mejías. Gracias, te escuchamos. Sí, seguro, tú. Gracias por unos días con toda Venezuela, bueno, y gracias por la oportunidad de estar al aire en la mañana de hoy. Han oído programa, bueno, lamentable, bueno, y no te escuché bien, pero te aclaro que uno de los fallecidos, el maestro efectivamente fue en el estado Amazonas. La otra persona ocurrió en el municipio Maripa, el municipio Sucre del estado Bolívar, en una mina cercana, porque se llama El Pino, y que pertenece al estado Bolívar, pero tiene como mucha más cercanía con Amazonas que con Ciudad Bolívar, pues con las grandes ciudades del estado Bolívar, o sea, tiene como más relación geográfica, inclusive cultural con Amazonas, y hay mucha población también indígena en esa zona, sobre todo indígenas de Cuana y Tiaroa, en lo que es la zona del sur de Bolívar. Bueno, lamentable esa situación, nosotros la rechazamos, la repudiamos, no la compartimos. Es notorio que esta situación debería haber sido. Y bueno, y aquí han sucedido cualquier cantidad de cosas. Lo que pasa es que algunas cuestiones salen, otras no, por la relevancia de los medios. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de Fundaredes de visibilizar esas cosas, gracias al apoyo nacional de tu persona, de los medios, la licenciada Lumeli Reyes de Efecto Cocuyo, por ejemplo, Javier Cojuela de Tal Cual, y otros medios que nos han prestado este apoyo. Efectivamente, también estar con el gobernador, planteándole esta situación y pidiéndole de que eso tenía que investigar, porque hasta ahora esto ha sido como algo bien confuso, en el sentido de que primeramente teníamos la información de que eran 2 personas, el profesor y un acompañante menor, inclusive hay unas personas y unos líderes indígenas que afirman eso, pero posteriormente en el transcurso de las horas sale a relucir que el muchacho está vivo, pero que fue muy duramente golpeado. Pero entonces ahora alguien, o sea, no dan fe, o sea, o no se corrobora realmente de que está vivo, porque los que están diciendo que está vivo no lo han presentado como tal. Entonces el del profesor sí ya fue confirmado. Entonces se dijo también de que iban a ir el ICPC hasta esa zona a corroborar eso, a investigar por las circunstancias que rodearon ese asesinato. Entonces, pero hasta ahora eso no ha ocurrido, porque el día precisamente de ayer una de la esposa del profesor también corrobora de que es solamente él. Y ahora lo más grave es que dice de que que no fue el muchacho, que el muchacho no está muerto, pero que tiene miedo a hablar. Pero entonces vuelvo y repito, no aparece, o sea, no se ha visto, pues. Claro. Y dice aún más de que donde estaba el esposo enterrado hay otros cuerpos, dice ella. Entonces inclusive hay grabaciones de algunos medios de comunicación regionales que el día de ayer difundieron esa información. Total que en función de eso también nos reunimos con el defensor del pueblo el día de ayer, lunes, horas de la mañana, con
con Gumersindo Castro Arana, que de paso es indígena también de la etnia Piaroa del municipio de Autana, el defensor del pueblo, y le pedimos también que se abocara a hacer las diligencias. Él nos aseguró que a partir del mismo día de ayer comenzaban a hacer gestiones ante el Ministerio Público y ante los cuerpos de seguridad, porque hay dos situaciones allí, una en el municipio de Autana y esta de Atabapo, pero la que ha tenido como más relevancia por el caso del profesor muerto es la de Atabapo, en la mina de Villapacán, en la mina 40, como lo salió en instancia en los medios y como salió también en los medios nacionales y lo que y lo otro lo del municipio de Atabapo, Autana, donde la organización indígena Oipus del Chipapo está denunciando también el enfrentamiento que hay allí por la incursión minera hasta lo que es el Alto Guayapo en ese municipio. Entonces reitera nuevamente de que ahí vuelve la presencia irregular a esta zona. Grave fue porque ellos los enfrentamientos que hay, inclusive denuncian de que temen por su vida, entonces piden de que se le dé resguardo, entonces piden como una medida cautelar a la Defensoría del Pueblo que lo canalice, y bueno, y la Defensoría del Pueblo, según lo que nos dijo el defensor, lo va a canalizar a través del Ministerio Público. Entonces, lo otro de lo de Atabapo, también la esposa también del profesor ratifica el día de ayer de que su esposo lo ejecutaron miembros del Ejército de Liberación Nacional. Entonces, que son los que están presentes allí, ella y también teme por su vida. Entonces, todas estas circunstancias, ¿verdad?, nos preocupan y bueno, y aquí estamos, como se dice, también bien alerta y llamando también a las demás organizaciones al pronunciamiento, a abocarse también a las organizaciones indígenas de derechos humanos y a las que también hacen otro trabajo en función de eso, y al Estado venezolano, porque es grave y recurrente esta situación de violencia, y prácticamente donde hay un Estado dentro de otro Estado en esa zona, y donde además de que hay una situación ilegal, irregular, porque es un parque nacional, esa zona nosotros tenemos más o menos ubicado alrededor de 27 minas que giran alrededor donde hay actividad minera en este parque nacional, y regularmente se ha ido expandiendo a otros municipios del estado Amazonas con mayor o menor incidencia, pero donde hay presencia pues, de grupos foráneos que auspician y apadrinan este tipo de actividad, y fíjate que son también los que a la final son los que más se benefician de eso. Es público, notorio, tú y a la audiencia lo que está ocurriendo aquí, pero el gobierno se hace la vista gorda de eso, y eso también lo hicimos saber públicamente en la posición que hemos asumido regionalmente, de que era vuelto como cómplice y un ciego y sordo y mudo con esa situación que hay en esa parte. Lo grave también es la parte de la expansión que ha habido con los grupos, con este tipo de grupos irregulares hacia la capital. Antes era como desde el municipio, acuérdate que está la capital, que es Puerto Ayacucho, claro, y eso se veía como hace unos años atrás como bien lejano, la presencia irregular es aquí. Más que todo era hacia lo del municipio de Autana, hacia abajo, hacia lo que es el sur, hacia la frontera con Brasil. Pero ahora esto ya hay presencia en la capital, en sus alrededores, en las comunidades indígenas, donde también han hecho resistencia a las comunidades indígenas con estos grupos, y donde no sé, tú como periodista has podido corroborar de que han sucedido hechos violentos, enfrentamientos con las Fuerzas Armadas venezolanas, inclusive con guardias nacionales muertos. Entonces, eso es lo que estamos presenciando y viviendo aquí. Nos preocupa de que esto avance más y que, bueno, llegue un momento en que sea realmente incontrolable la situación de estas personas allí y cómo van incidiendo. Lo que sucede ahorita también es que con lo que ocurrió recientemente en
en La Victoria, en el estado Apure. Eso ha hecho que estos grupos foráneos se replieguen y no estén como actuando visiblemente en estos momentos en esta zona, pero indudablemente que tenemos la información de que están, a raíz de que todo se ha venido como apaciguando, como retornando otra vez a las posiciones que tenían dentro de la región venezolana. José, te agradecemos inmensamente no solamente este contacto, sino la valentía implícita en el hecho de Contraloría Social que estás ejerciendo allá sobre todo este drama. Vamos a estar muy pendientes, José, muy atentos a esto que está ocurriendo en Amazonas, porque a veces los focos se concentran en un sector. Entonces, Apure se transforma durante 15 días en noticia de primera plana, pero se olvida que esta situación es tremendamente grave también en otras regiones cercanas. Un gran abrazo y buenos días. Buenos días, Chu, gracias por la oportunidad y por favor, no está pendiente pues, de la situación que está aquí, claro. Sobre todo en las horas próximas con la respuesta que se le van a dar a los grupos indígenas, porque ellos también, esa es como la quinta, sexta petición que están haciendo, documentada y con por escrito, y nunca se le ha dado respuesta satisfactoria, y ellos están esperando eso, que esta vez haya respuesta, porque no haya ningún tipo de eso, no engaveten eso allí. Y lo otro es que el temor pues que tienen por sus vidas también, porque inclusive hay toda una serie como de situaciones atrás que están tratando como que de dividir a las comunidades indígenas, porque a algunos les conviene de que la actividad minera se profundice, y como no lo pueden hacer personas de afuera, porque sería como muy evidente, pues están tratando de apadrinar, auspiciar, apoyar a indígenas con recursos, con logística, la codicia, pues que en estos momentos por el tema del dinero y la situación económica que estamos viendo en el país. Entonces dividen a las comunidades, y bueno, y eso a la final hay unos que salen ganando con esa pelea que hay en las comunidades indígenas, que aparentemente se ve como que fuera una pelea entre ellos o diferencia por si quién auspicia y quién no la actividad minera, pero hay unos intereses que van mucho más allá atrás de eso, y esos intereses son sumamente peligrosos, y por eso es que tienen temor por la dirigencia indígena de estas luchas que están dando. Y nosotros desde Fundarredes estamos acompañándola, haciéndonos eco y vocero de todas esas inquietudes, de esos planteamientos y toda la lucha que están dando por la reivindicación de sus tierras afectadas y su derecho a la vida. José Mejías, coordinador de Fundarredes en Amazonas. Yo pido disculpas porque ciertamente el volumen era muy bajo en la comunicación. Sin embargo, les digo que esto es el resultado de las falencias de nuestro sistema telefónico nacional. Era una comunicación directa hasta Puerto Ayacucho. Este fue como el cuarto o quinto intento. Gracias a Dios se pudo escuchar algo. ¿Qué nos dice José Mejías? Nos dice, bueno, que si bien el gobierno dice que ha descubierto y se rasgan las vestiduras y se echan a llorar o a rabiar por los sucesos de Apure, bueno, resulta que en Amazonas, allí al lado, la guerrilla está operando, y está operando desde hace tiempo. Es el Ejército de Liberación Nacional, los helenos, como los llaman, quienes están activando en todo lo que es el tema de la protección, entre comillas, a la minería ilegal. Recuerden ustedes el tema del oro de sangre. Recuerden ustedes cómo ante el hecho cierto, pues, de que el régimen destruyó nuestra industria petrolera para su sobrevivencia, están entonces activando desde hace bastante tiempo la minería ilegal en el contexto de esa atrocidad llamada el arco minero del Orinoco. Ha sido denunciado reiteradamente el papel extrañísimo que está jugando la guerrilla colombiana en la protección, entre comillas, de ese negocio, de esas minas.
Bueno, todo esto viene a cuento porque resulta que un maestro venezolano, el profesor José da Costa, fue asesinado. Su viuda dice que los victimarios, que los asesinos eran integrantes del Ejército de Liberación Nacional y que en el sitio donde fue enterrado José da Costa había otros cuerpos. Nada más y nada menos, así de grave, así de atroz. Repito, esto son varias desgracias en una. La desgracia, por supuesto, del asesinato. En segundo lugar, la constatación de la presencia activa de invasores en nuestro país. Sí, de invasores, y una fuerza armada extranjera actuando en nuestro país. Y de esto hay tanto conocimiento como el que se desprende de lo que dijo José Mejías acá. Ya no se trata de lo que está ocurriendo en las lejanas zonas mineras en la frontera extrema. No, chico, están en los alrededores de Puerto Ayacucho. Los helenos están en la capital de Amazonas. ¿Me entiendes? Y de hecho, ha habido evidencia porque se han producido combates entre efectivos militares venezolanos y guerrilleros en Amazonas, con saldo de militares venezolanos muertos y heridos. Pero parece que eso no los mueve tanto como los movió la situación de Apure. Hay versiones según las cuales lo que está ocurriendo en Apure es porque están en disputa rutas de negocios ilícitos. Entonces quizás eso explique por qué en Apure hay una confrontación y en Amazonas los han dejado hacer. Son grupos distintos. Allá son las disidencias de la FARC, acá es el Ejército de Liberación Nacional. Pero yo insisto en algo: no hay invasor bueno e invasor malo, no hay guerrillero bueno y guerrillero malo, no hay traficante bueno y traficante malo. Todos son enemigos de la nación, todos están violando nuestra soberanía, todos están violando nuestra integridad nacional, cuya protección es la misión constitucional de nuestra Fuerza Armada. ¿Qué explicación hay a eso? Porque, repito, la sangre de maestros venezolanos está siendo la principal acusación en este momento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal